Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy quiero hacer este pequeño video para todos aquellos que no se dedican al ramo automotriz. Para quienes tienen la inquietud de saber cómo funciona un motor de combustión interna, bueno, realmente la operación hoy día podríamos considerarla es bastante simple. Tenemos nosotros simplemente que el motor lo podemos dividir en tres partes: la parte inferior que le llamamos cárter de nuestro motor, la parte media donde tenemos el monobloc y lo que sería la parte finalmente superior, cabeza o culata. En cada una de ellas tenemos diferentes componentes, como lo es el mismo cigüeñal, las bielas, los pistones, el perno, los anillos, y en la parte superior podemos ver válvulas tanto de admisión o de escape, el mecanismo de apertura, que en este caso es un par de árboles de levas. También tenemos, por supuesto, el inyector de combustible y la bujía de encendido. También este motor va a generar calor por cuestiones de la fricción y de la temperatura en la quema de combustión, y por eso necesitamos un sistema que controle la elevada temperatura, y por eso podemos observar cámaras de enfriamiento alrededor de nuestro cilindro. Bien, un motor simplemente es una copia infiel del cuerpo humano, el cual realiza cuatro fases: la fase de admisión, la fase de compresión, la fase de fuerza o explosión y la fase de escape. Esto lo realiza en cuatro movimientos del pistón. Y para esto, bueno, pues nosotros conocemos como tiempo todo aquello que sucede dentro de lo que es el cilindro en los desplazamientos del pistón. De tal manera que nosotros vamos a determinar la parte más alta de nuestro pistón que alcanza dentro del cilindro con la designación de PMS. PMS, siglas que significan punto muerto superior, y cuando alcance la parte más baja, bueno, pues será PMI, punto muerto inferior. Y al desplazamiento que tiene del PMI al PMS o viceversa, es lo que conocemos como carrera del pistón. Bien, nuestro ciclo de cuatro tiempos simplemente empieza precisamente abriéndose la válvula de admisión y el pistón descendiendo, creando un vacío y succionando lo que es el aire de la atmósfera. Y poco antes de que entre a nuestro cilindro, como puedes observar, es donde finalmente la unidad de control, la SM, llamado comúnmente por muchos la computadora del motor, se va a encargar de inyectar combustible, por supuesto, a través del inyector. Este aire se va a mezclar con la gasolina y se va a introducir al cilindro, y esperando que sea una mezcla ideal, una cierta cantidad de aire por una cierta cantidad de combustible y repartido lo más uniformemente posible, haciéndola pues homogénea. De esa manera es como se realiza precisamente la fase de admisión. Cuando el pistón desciende, genera un vacío, introduce esa mezcla de aire combustible y termina precisamente cuando ha llegado a la parte más baja dentro del cilindro. Posteriormente viene la fase de compresión. En este caso, el pistón se encuentra en el PMI, la parte más baja, ambas válvulas cerradas. El pistón sube, comprime entonces esa mezcla aire-combustible, la cual se va a calentar, y que aquí esperemos no se nos fugue ni por los anillos, ni por las válvulas, ni la junta que une a la pieza intermedia llamada monobloc con la parte superior, que es la cabeza o culata. Esa compresión es muy importante, que alcance por lo menos unos 150 PSI, pound square inch, libra sobre pulgada cuadrada. Y una vez que el pistón ha llegado prácticamente al PMS, en ese momento todo debe estar sincronizado para que se produzca por medio de electricidad una chispa eléctrica en los electrodos de las bujías. De ahí que estas bujías son
un elemento muy importante a reemplazar en cada afinación que tengamos que hacerle al motor. Esa chispa eléctrica es la que tiene la misión de inflamar la mezcla aire-combustible, que por supuesto se va a hacer una reacción en cadena, una propagación del calor y la dilatación de esas moléculas que ya están comprimidas. Al calentarse, los cuerpos se dilatan, se expanden y entonces esto es lo que llamamos expansión o explosión. Es decir, que esta fuerza simplemente va a encargarse de empujar a nuestro pistón hacia abajo. Y es el trabajo de la biela transmitir el movimiento del pistón al cigüeñal, convirtiendo este movimiento rectilíneo alternativo en un movimiento circular continuo y viceversa. Es idénticamente igual que en una bicicleta cuando el conductor empuja los pedales. Bien, una vez que ya se logró esta fase llamada motriz, porque es la única que me proporciona energía en el motor, bueno, he terminado otra vez en el PMI. Ahí es donde finalmente ya se acerca la fase de escape. Cuando ya hemos utilizado pues al combustible, se va a abrir la válvula de escape, como podemos verlo por la sincronía que existe en el motor, se abrirá esa válvula de escape y entonces el pistón al subir va a inyectar, a expulsar a esos gases quemados netamente por el tubo de escape que podrán pasar por el silenciador, antes por el convertidor catalítico y que al final esperemos que no sean tan nocivos para obviamente la naturaleza, pero sabemos que terminan, por supuesto, en lo que es los pulmones del ser humano. Así que es nuestro trabajo de los técnicos hacer que este ciclo de 4 tiempos, admisión, compresión, fuerza y escape, se realice de la mejor manera, no solamente para el buen funcionamiento del motor, sino también para la disminución de aquellos gases contaminantes. Por hoy, eso es todo. Espero les sea de utilidad a todos aquellos que no se dedican al ramo automotriz. Saludos y bendiciones. Soy el profesor José Luis González y si estás interesado en aprender lo referente a automóvil, tenemos cursos de electricidad, electrónica y mecánica automotriz desde cero. Nos vemos en un próximo video.